Queridos amigos, cada vez más cerca de la fiesta de la Pascua del Señor, la palabra de este tercer domingo de la Cuaresma nos recuerda el camino para que nosotros podamos acercarnos al propio Señor. Siguiendo el tema de la alianza presentado en las primeras lecturas de los domingos anteriores, hoy escuchamos sobre la alianza del Sinaí, aquel momento cuando Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos. Este decálogo, más que las leyes que cumplir y una carga, es más bien un favor del Abba, del Papá, su pedagogía amorosa de la fe, un guía de vida y camino de fidelidad a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas no es decirle te quiero más que a los demás, sino dejar de buscar los ídolos que lo sustituyan. Amar al prójimo tampoco es decir cosas bonitas al oído, sino respaldar al hermano, darle lugar, hacerlo vivir mejor y ponerlo en alto. Y el tema del fondo de la segunda lectura también es el amor. Lo que nosotros, los seguidores de Cristo, vemos en la cruz es la grandeza del amor de Dios que se entrega hasta el extremo por nosotros. Los que no tienen fe la ven como un instrumento de tortura y muerte. En este sentido nos dice el apóstol Pablo, Cristo crucificado es escándalo para los judíos, porque ellos veían la religión como una forma de garantizarse una vida larga y venturosa. Y para los gentiles, en cambio, la cruz es sencillamente una necedad. Pero ese Cristo, rechazado por unos y otros, es fuerza de Dios, sabiduría de Dios, la fuerza del amor y la sabiduría que reconoce la realidad profunda de las cosas. En el Evangelio, Jesús va al templo en Jerusalén. No es la primera vez que va allá. Sabemos que desde pequeño Jesús cada año, como nos dice el Evangelio de San Lucas, iba a Jerusalén con sus papás. Si Jesús vio ahora allá a los mercaderes, tampoco fue una novedad para él. Esta era la manera normal de funcionamiento del templo, de su culto, y hacía siglos. En el patio del templo se vendían los animales para el sacrificio. Ese era el culto del templo, ofertar un animal. Es lo que hicieron también María y José cuando llevaron al niño Jesús para presentarlo en este mismo templo. Compraron y ofrecieron un par de tórtolas. La mayoría de las personas que venían al templo compraban ahí mismo los animales que tenían que ofrecer, ya que era muy difícil llevarlos desde su lugar de origen, muchas veces muy distante. Para ello, había en el templo un lugar especial para la venta de estos animales. También los que querían ofrecer su limosna o diezmo en las alcancías del templo no podían hacerlo con las monedas comunes del mercado, ya que éstas tenían la imagen del emperador y eran consideradas monedas impuras. Lo normal entonces era cambiar esas monedas por otras, propias del templo. Para ello, había cambistas en los patios exteriores del templo. Entonces, la reacción de Jesús tenemos que entender como una acción simbólica propia de los profetas. De hecho, los profetas proclamaban el mensaje de Dios a través de las palabras y también haciendo varios gestos. Por ejemplo, el profeta Agías antiguamente rasgó un manto en 12 pedazos para simbolizar la desintegración del reino de David. Así Jesús,
que según nuestro Evangelio acaba de revelarse simbólicamente en las bodas de Caná como aquel que vino a traer la novedad, sustituyendo el agua de los ritos de la religión judaica en el vino, símbolo de la alegría y la vida abundante ofrecida por Dios, muestra, ahora de manera concreta, el cambio que se realiza con su llegada. No hagan de la casa de mi Padre un lugar de comercio. Quiere decir, no hagan de la religión un negocio. Jesús manifestó con un acto profético que aquella manera de dar culto a Dios no era la correcta. Lo que Jesús critica es que con los sacrificios se intente comprar a Dios. A Dios no se compra, ni con los sacrificios, ni con oraciones, ni con misas, ni con ayunos, tampoco romerías. A Dios no se le llega a través de comercio. A Dios se acoge. Jesús tocó en el fundamento de la religión de su pueblo. Los líderes entonces le piden a Jesús que presente los documentos que avalen su gesto. ¿Qué señal nos das como prueba de tu autoridad para hacer esto? En su respuesta, Jesús declara la abolición del templo visible de Jerusalén y se presenta él mismo, resucitado de entre los muertos, como el lugar verdadero de encuentro entre Dios y el hombre. Y aquí encontramos la razón por la que leemos este texto este domingo. La alusión a su resurrección da sentido al texto en medio de la Cuaresma. Para quienes ven en Jesús el nuevo templo donde habita Dios, todo es diferente. Para encontrarse con Dios, no basta entrar en una iglesia. Es necesario acercarse a Jesús, entrar en su proyecto, seguir sus pasos y vivir con su Espíritu. Oh Padre, tú has constituido a tu Hijo Jesús templo nuevo de la nueva y definitiva alianza. Abre nuestros ojos a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas que son miembros del cuerpo de tu Cristo, para que sirviendo a ellos te demos el verdadero culto que tú deseas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.